además de que ya habían habido esfuerzos anteriores de reformadores que habían empezado a hacer estudios y a comunicarlos, como John Wycliffe, como Juan Hus, los hugonotes, los petrobrucianos, los valdenses, entre otros. Entonces, en la época de Martín Lutero, es cuando Dios utiliza toda esta mezcla de factores y Martín Lutero con sus 95 tesis solo le da play a la reforma. Entonces, lo que Roma había hecho era comprado y comprimido la fe y la verdadera religión. Habían dejado ciegas a las personas y habían quitado al pueblo la libertad para interpretar las Escrituras. Tú hoy en día, en tu teléfono o donde sea, en tu iPad, en tu tableta, puedes tener la aplicación de la Biblia y la puedes tener en la versión que se le pegue al pastor Marcial. Hoy voy a hablar en la NTV y bajas la NTV y la tienes. Hoy voy a hablar en NBLA hoy NBI. Y entonces tú tienes todas las versiones de la Biblia. O si no, puedes levantar el teléfono, llamarle a Joshua y ahorita rápido te saca 2 Biblias y te las vende. En esa época no había esa bendición. Tener una Biblia era lo más preciado y tenerla en tu idioma era una súper bendición. Hoy en día nosotros consumimos, hay mucha gente que tiene mínimo 3, 4 Biblias en su casa, porque si no, no se sostiene bien la mesa o lo que esté sosteniendo tu Biblia. Pero muchas personas ya consumen la Biblia y se compra, y ustedes lo saben. La estadística dice que a nivel mundial el libro mayor vendido es la Biblia. Ahora, ¿qué impacto tuvo la reforma en lo que vamos a estar viendo estos 5 domingos? Por favor, Gadi. Las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Las nombradas 5 solas no son 5 hermanas solas, sino son tratados y formulados que los reformadores hicieron a finales del siglo XVI y que resumen de una forma muy honrosa una propuesta teológica en la cual nosotros los reformados creemos. Y no es que estas reformas sean nuevas, no es que estas 5 solas sean nuevas, están en las Escrituras, salen de las Escrituras, pero por siglos la iglesia las estuvo enterradas para dejar ciegas a las personas y tergiversaron la Escritura para poner la estructura y la tradición por encima de lo que por encima de lo que la Escritura decía. Entonces controlaban la Biblia como ellos querían. Lo que decía el sacerdote, eso era ley para las personas. Lo que decía el Papa era lo que la iglesia tenía que enseñar. Ahora, no comiences a darte baños de pureza y decir, gracias a Dios que no somos católicos romanos. Porque muy probablemente, si te ubicas, nuestra iglesia es una iglesia presbiteriana, no denominación, es una denominación histórica y tenemos esa tendencia. Hoy a lo mejor el Papa no es el mismo de la Iglesia Católica, pero a lo mejor tu Papa se llama San Marcial Magadán, San Quique Torres, San Sugel Michelén, el Papa Miguel Núñez, y estás cayendo en lo mismo que caía la Iglesia Católica. Escuchar la palabra a la luz de lo que Dios ha revelado a cierta persona. Y no eres como en la Biblia los de Berea, que cuando escuchaban la palabra de Dios iban a sus casas y buscaban en los escritos para saber si lo que se había predicado ese día era verdad. Tenemos esa tendencia, hermanos. De ahí salimos. Bien podríamos nosotros estar sentados aquí. Es domingo, es momento de escuchar la palabra de Dios. Termina el culto, apagamos el switch y lo que dijo el pastor es ley. Sin nosotros saber si lo que dijo está realmente en la Escritura. A veces vamos tan rápido por el tiempo que ni siquiera checas los pasajes, ¿no? Un día les voy a poner ahí escondido un Macabeos 3, a ver si la captan, o un Baruch, pero
¿qué tanto nosotros hacemos por ir a la Escritura y saber que lo que está diciendo o lo que nuestros líderes están diciendo es verdad? Y eso también nos pone en otra posición. Y si hoy estás sirviendo en algún grupo de célula, si hoy estás sirviendo en algún liderazgo o estás en algún ministerio o simplemente te dices ser cristiano y vas a dar consejo, ¿qué responsabilidad, hermano, te estás cargando de hablar en nombre de Dios? Y ahorita lo vamos a hacer. A ver, Dios utilizó la reforma para liberar las conciencias de las personas de una esclavitud religiosa, de hacer las cosas nada más porque me las están pidiendo. Y Dios también utilizó la reforma para enseñar el verdadero camino a la redención. Las 95 tesis de Lutero, el catecismo que hizo Lutero, la institución de Calvino y otras producciones de otros reformadores fueron la base para las 5 solas, de las cuales hoy vamos a ver sola Escritura, porque solo la Escritura es la base para las otras 4. Si no crees lo que la Escritura dice, venga, deja de estudiar. Si la Escritura para ti hoy no es una realidad, va a ser muy difícil entrar a las otras 4. Una anterior, porfa, Gadi. Las 5 solas. Y voy a mencionar las primeras 4. Dice, ante el ritualismo legalista que tenía la Iglesia Católica Romana, aparece la sola gracia. Ya hemos visto, ya hemos estudiado en Efesios 2 que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. La gente en ese entonces vivía haciendo obras para ganar el cielo. Hoy, ¿cómo estás tú con eso? ¿Qué obras estás haciendo pensando que te estás ganando el cielo? ¿Asistir al templo? ¿Ofrendar? ¿Qué obras estás poniendo? Pero no, es solo gracia. La autojustificación. ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser bueno? ¿Cómo puedo buscar el favor de Dios? Bueno, otra vez, a través de mis obras, a través de la compra de indulgencias, a través de confesarme, a través de que mis hijos comiencen el caminito para la salvación, el bautismo, la profesión, la confirmación, etcétera, el caminito que tienen para que los niños obtengan la salvación. ¿Hiciste tu confirmación? Te preguntan cuando en la Iglesia Católica. Y no, nosotros contestamos, sola fe. La salvación viene solo por la fe. La justificación nosotros solo la obtenemos por la fe en Jesucristo. ¿Y qué te digo? Contra la glorificación de los seres humanos, San Pedro, San Judas Tadeo, el nombre que tú le pongas, Marcial. No, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, a ningún otro ser humano. Y está muy padre porque solo Cristo engloba todas. Porque por gracia tenemos a Cristo. Porque por fe en Cristo somos salvos. Porque Cristo es el que cumplió la obra en totalidad por amor a nosotros y por amor a su nombre. Entonces, si ya vimos sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria y solo Cristo, ¿qué es lo que nosotros estamos combatiendo cuando decimos sola Escritura? Ahora sí, Gadi, porfa. Número 1, Lutero luchó contra la infalibilidad del Papa y de la Iglesia romana. El Papa tenía la última palabra y lo que dijera es ley para la Iglesia. Y la Iglesia trataba de controlar y ejecutar todo lo que los líderes dijeran. Y no solo que sea falible, no solo la Iglesia, sino también la estructura. La estructura estaba por encima de la Escritura. Y vuelvo a hacer un paréntesis. Somos una iglesia presbiteriana.
Y muchas de las cosas que nosotros podemos estar haciendo el día de hoy son más estructura que escritura. ¿Por qué tenemos tantos organismos? ¿Por qué funcionan los organismos? ¿En qué parte de la escritura? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si somos una denominación que no constantemente, porque además nosotros tenemos ese emblema, Iglesia Reformada, siempre reformándose. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos hacia adelante. Como dice Romanos 12, nuestro entendimiento se va renovando a través de conocer la voluntad de Dios, a través de conocer la palabra. Pero si somos una iglesia, una denominación que hacemos las cosas en automático, habría que preguntarnos si la Escritura está siendo verdaderamente el fundamento de lo que hacemos. Y esa te lleva a la segunda. Sola Escritura también combate contra lo que decían, la creencia de que existen dos fuentes de revelación, la Escritura y la tradición. Y por último, que la Escritura no es suficiente para dar conocimiento salvador de Dios. Se necesita algo más, el testimonio de la iglesia. Eso es lo que estamos combatiendo. Por eso, en agosto de 1520, Lutero produjo varios tratados. Número 1, cuestionando la autoridad del Papa. Específicamente su derecho exclusivo para interpretar las Escrituras. Y afirmó que el Papa debe responder a lo que la Escritura dice. Hermano, de verdad, esto es muy importante que tú lo tomes en tu vida. A lo mejor nosotros no estamos bajo el régimen del Papa. Pero ¿cómo estás tú digiriendo todo lo que se predica aquí? Solo porque lo dice el pastor o solo porque lo dice el líder, solo porque lo dice el líder de la célula, ¿ya está bien? ¿Qué tanto tú estás yendo a la palabra a estudiar y saber qué es lo que Dios está diciendo? El 17 de abril de 1521, la siguiente, Gadi, porfa. Hubo una conversación, no por WhatsApp, pero fue convocado a Worms para una dieta imperial. Así se le llama, no es una dieta de la luna, no es para bajar de peso. Una dieta imperial es la reunión de todos los líderes del imperio, en donde se presentó ante Carlos V. No el chocolate, sino el rey Carlos V. Y las publicaciones de Lutero se colocaron en una mesa. Aquí estaban todas las publicaciones. Y Carlos V le preguntó, ¿te retractas de todo esto que acabas de escribir? Y yo me pongo los zapatos de Lutero. Nací o estuve en la Iglesia Católica durante mucho tiempo, no yo, Lutero. Y estoy a punto de generar una bomba. Y Lutero se hizo para atrás y dijo, dame 24 horas para que yo te conteste. Y probablemente no era que dudara. Los que conocen a Lutero, y saben un poco de su historia, saben que Lutero era una persona que se flagelaba porque él pensaba que se terminaba de confesar y a los 2 minutos ya había pecado otra vez y luego volvía a pecar y volvía a pecar hasta que Dios se le reveló y dijo, no, la justificación es por fe, deja de golpearte, por favor. Entonces Lutero dejó en visto a Carlos V y al día siguiente regresa y escucha lo que contesta. No quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de quién, por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en la de los papas porque ya me quedó clarito que se confunden, que están equivocados. Y no solo eso, que se contradicen entre ustedes. Mi conciencia está sujeta ¿a quién? A la palabra de Dios. Y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Te imaginas eso? Habías crecido, te habías desarrollado,
habías estado en una religión, sujeto a una teología, comienzas a ver cosas como que no van cuadrando con la Escritura, analizas, te pones a estudiar, escribes y ahora vas a tratar de discutir para sacar mejores conclusiones, porque Lutero no estaba en contra de la Iglesia Católica. Lutero estaba en contra del abuso del clero, de la adoración al Papa. Eso no está en la Escritura. Pero como es un puesto político, como hay mucho dinero de por medio, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es solo Escritura, hermanos? Gracias, Gadi. La sola Escritura significa que solo la Escritura, esta, tu Biblia, como la tengas, chiquitita, de bolsillo, de piel, de imitación de piel, como te la ha vendido Joshua. La Escritura, porque es la palabra inspirada por Dios, es nuestra autoridad única, infalible y suficiente norma de fe y práctica. Otra vez, sola Escritura significa que la palabra de Dios, tu Biblia, la Escritura, por ser palabra inspirada por Dios, es nuestra autoridad única. No el pastor, no el papa, no el consistorio, no el presbiterio, no el sínodo, no la asamblea. La palabra de Dios es nuestra autoridad única, infalible y suficiente norma de fe y práctica. Y para eso vamos rápido a analizar un salmo, para que la Biblia misma nos diga qué dice de sí misma. Vamos y te invito a que vayas a tu Biblia, el Salmo 19, si no te has dormido, y vamos a empezar analizando una de esas tres características. Y la primera es que es inspirada por Dios. Y pusimos en negritas, y tú lo puedes subrayar como quieras. Ya los niños de SEMS ya están acostumbrados a analizar los salmos, ¿verdad? Dice, la ley del Señor es perfecta. ¿La ley de quién, hermanos? Del Señor. ¿El testimonio de quién? Del Señor. ¿Los preceptos de quién? Del Señor. ¿El mandamiento de quién? Del Señor. ¿El temor de quién? ¿Y los juicios de quién? ¿De qué trata la Biblia? Del Señor. Exacto. Exacto. Del Señor. Él es el que nos ha dado la Biblia. Él es el que nos ha dado su ley, su testimonio, sus preceptos, sus mandamientos, sus juicios. Él mismo. Segunda de Timoteo 3:16, te lo sabes de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:10 y 12 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona y el tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado no que se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Qué intenso, hermanos, que cuando nosotros hablamos y predicamos de la Biblia, estamos hablando palabras que no son nuestras. Es la palabra de Dios. Y debemos tener un temor reverente muy, muy, muy brutal y sentir y experimentar una responsabilidad muy fuerte por hacer una correcta interpretación de lo que la Escritura dice. No tomes a la ligera el levantar la mano y dar tu opinión de lo que probablemente lo que la Escritura diga.
Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y ahí Pedro no está diciendo que no debemos interpretar la Escritura, sino que está diciendo que ninguno puso sus prejuicios o lo que ellos creían, no. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados, la misma palabra de 2 de Timoteo 3:16, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien se levantaba y decía, yo soy profeta delante de Dios, y decía, así dice el Señor, y lo que decía no se cumplía, estás frío, chao. Los mataban. Cuando Dios levantaba un profeta, Dios se encargaba de que su mensaje llegara intacto al pueblo, de que sus palabras llegaran intactas al pueblo. Hoy por hoy vemos a las personas diciendo que son profetas, hablando de cosas que no tienen sentido, hablando de cosas que van a pasar en el futuro, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hay una advertencia para ellos en Apocalipsis, para nosotros también. Toda la revelación, hermanos, que tenemos en nuestras Biblias fue escrita por hombres, pero fue soplada, infundida por el Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, es Dios mismo el que habla. Tú no vienes aquí a escuchar a Marcial, tú no vienes aquí a escuchar a Eddie, tú no vienes aquí a escuchar a Javier o a tus maestros de MEC. Cuando vas a tu célula, no estás yendo a escuchar lo que dice el líder. Cuando tú vas a tu célula, cuando vienes aquí a la iglesia y la palabra de Dios es abierta y es expuesta, tú estás escuchando a Dios mismo. Claro, no en esta voz, ¿no? Dios debe tener una voz más bonita. Pero por eso quiero que experimentes esa responsabilidad. Ojo, hermanos, y no les estoy regañando. Prometí hoy domingo, me levanté y dije, Señor, por favor, no los quiero regañar. Sé que sueno a veces regañón, pero es animarlos a que lean su Biblia. Fíjense, que la palabra de Dios sea predicada y que tú estés escuchando a Dios. Ojo, si te duermes en la predicación, no me estás afectando a mí, estás dejando de escuchar a Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada y nosotros somos conscientes de que Dios mismo es el que está hablando, cuando tú vas a tu devocional y abres tu Biblia y sabes que es Dios el que te va a hablar, esta es una razón suficiente para que tú obedezcas, sin discutir. Pero nuestro problema muchas veces es de autoridad, tal como la Iglesia Católica. ¿Por qué un cristiano que tiene 10 años de convertido no lee su Biblia? ¿Por qué un hermano de 35 años en la iglesia y en el Evangelio no lee su Biblia? Como una práctica de todos los días, como una necesidad, como una sed, como un niño deseando. Pues a lo mejor tiene un problema de autoridad. Nosotros queremos ser individuales, autónomos, como la Wadi. Queremos quitarnos toda atadura, toda cadena. No. Yo quiero ser sabio en mi propia opinión. Y solo vas a Dios cuando tienes un problema. Más aún, muchos cristianos, entre comillas, han encontrado alivio en saber que la Biblia contiene el plan para la salvación y la vida eterna. Y entonces tú vas con un hermano o con una persona y empiezas, Felipe, Jesús te ama. Tú eres una persona pecadora. Tú necesitas de Jesús porque tú necesitas la vida eterna. Y eres un gran vendedor del Evangelio, eres un cristiano profesional. Ni Royal Prestige lo hace tan bien como tú. Y entonces tienes de rodillas a Felipe y llorando y decir, sí, yo necesito a Jesús. Y entonces hay una conversión
Pero vemos que Felipe no crece. ¿Y qué pasa? Perdóname, Felipe. No tú, otro Felipe. Pero vemos que el hermano no crece, y no crece, y no crece. Es muy fácil aceptar cuando te hablan de que Jesús te ofrece la entrada al paraíso y a la vida eterna. Claro, ¿quién no quisiera ir a la Riviera con todo pagado? ¿Quién no quisiera pasar la eternidad en el paraíso y no en el infierno? Pero no crecen porque su autonomía es la fuente de autoridad. No crezco porque yo no necesito de Jesús, lo necesité para entrar a la vida eterna, para tener vida eterna, pero para vivir soy yo. Y MacArthur dice lo siguiente, porfa, Gal, ¿por qué quieres pasar la vida eterna con un Dios al que no te gusta escuchar ahorita? Está padre, quieres ir al cielo, quieres no sufrir en el infierno con el diablo, pero acá vamos a llevarla tranquilo. No quieres escuchar al Dios con el que vas a pasar el resto de la eternidad. Es como que digas, yo a mi novia con la que me voy a casar, la voy a ver una vez al semestre. No la quiero conocer. Ya cuando nos casemos, ya será otra historia. Obvio no. Ahí estás de bobo. Todos los días si es posible. Ya luego se te rompe el encanto porque te casaste en lugar de ir a la Biblia, creaste tus expectativas. Pero ahí estás y quieres conocerla y quieres saber cómo es y quieres conocer a la familia y luego tú presentar a tu familia y ahí estás. Pero con Dios no. ¿Cómo hemos demeritado, hermanos, el tener hoy en nuestro tiempo de forma tan accesible en nuestro idioma la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué estamos haciendo con la Biblia que tenemos en casa? Fíjate lo que dice el Salmo 119, versos 5 y 6. Dice, oh Señor, cuánto deseo, dice David, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra. Entonces, no voy a tener vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Cuántos les gustaría tener ese anhelo? Que sus acciones sean un reflejo de lo que la Escritura hace. Y entonces cuando la Escritura les hablen, digan gracias Señor, porque no lo hago de forma perfecta, pero aquí estoy. Recuerda, si Dios es la voz autorizada, si Dios fue el que infundió la Biblia se interpreta con la Biblia misma. No se te vaya a ocurrir empezar a sacar tus propias conclusiones. Si tienes una duda, bueno, pregúntale al autor. Ya lo conoces. No puedes conocer, entender y ser transformado por la Escritura sin dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no leemos también la Escritura porque la vemos como un libro, que además está difícil. Vamos a dejarle eso al Papa, vamos a dejarle eso a Marcial, vamos a dejarle eso a los líderes. Allá, a mí ya dénmelo, por favor, desmenuzado y en sopita si se puede y licuado. No. Tienes que ir tú, es tu responsabilidad ir a la Escritura. Pero está padre. ¿Te imaginas haber leído El Señor de los Anillos con Tolkien a un lado? Y que estés leyendo El Señor de los Anillos y Tolkien diciendo, estás en ese pasaje. Mira, ese pasaje lo escribí pensando en esto, en esto, en esto. Y que Tolkien te diga, sí, el lenguaje de los elfos era así, yo lo pensé así. ¿Cómo lo ves? Sería un alucine estar al lado del autor del que estás leyendo el libro. Bueno, eso es lo que nosotros rogamos cuando vas en tu vida devocional a la Biblia. Que tú acudas al autor y le digas, Señor, por favor, ahí voy a empezar a leer Salmos. Todo el mundo lee Salmos. Ayúdame a entenderlos.
Tú eres el autor. Ayúdame a entenderlos. Siguiente. Infalible. Ya vimos que la Escritura es la palabra ¿de quién? Del Señor. Ahora vamos a ver qué características tiene. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio y los juicios del Señor son verdaderos y justos. Bien, hermanos, no se me duerman. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que no tiene errores, que está completa, que es íntegra. Cada vez que nosotros nos acercamos a leer las Escrituras, debemos estar conscientes que al ser la palabra de Dios y al Dios a ser perfecto, pues su palabra también lo es. Y que no va a fallar en dos cosas, en contenido y tampoco en su propósito. Y eso está padre. Cuando te acercas a la Biblia con esperanza de encontrar alivio para tu alma, lo vas a encontrar. Cuando te acercas a la palabra de Dios para encontrar algún principio que te ayude a tomar una decisión con respecto al trabajo, economía, familia, lo vas a encontrar. Porque la Biblia es perfecta. Nosotros no encontramos errores en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que encuentra errores en nosotros. El testimonio del Señor es seguro. La Biblia es digna de que le confiemos sin reservas en todo lo que el Señor testifica. Es el testimonio del Señor y la seguridad que proviene de que es fiel, estable y eterna. ¿Cuántos de los que están casados aquí, cuando estaban en el altar y estaban haciendo sus votos, creyeron lo que te estaba diciendo la otra persona? O al menos lo esperabas, que fuera verdad. Ahorita ya hay más modernos y dicen, no, yo no voy a decir los votos tradicionales, voy a escribir los míos. Es más, y empiezo así, ¿no? Te voy a fallar. Soy un ser humano, un pecador redimido. Y entonces ya entró la justificación para que se altere después de la boda. Pero por lo general, si fuiste como yo, tradicional, te hicieron leer el librito en donde decía que vas a ser fiel en lo poco, en lo mucho, que vas a ser fiel en la enfermedad, pero también cuando estés sano, que ahí vas a estar al lado cuidando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estabas tan menso pensando en lo que seguía después de eso que diste por sentado que así iba a pasar. ¿Y cuántos de ustedes cuando se pelean, saca a la esposa los votos y dice, mira, ¿tú dijiste esto? Aquí está, estoy enferma y no me cuidas. Tenemos mucho dinero y no me invitas. Yo, gracias a Dios, hermanos, ni los escribí, ni hay video, ni audio de lo que dije. Así que no tengo nada en mi contra. Pero el testimonio del Señor, hermanos, no son como mis votos de boda. El testimonio del Señor es seguro. Verso 8, los preceptos del Señor son rectos. El camino que el Señor nos ofrece a través de su palabra, hermanos, es mucho mejor que el camino que tú y yo podríamos tomar. El camino del Señor nos protege porque es recto y nos beneficia porque es recto. Ingenieros, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una línea recta, punto extra para el que lo dijo. Y nosotros no, cuando estamos en nuestra propia opinión, como dice Proverbios, altibajos, subes y bajas y no quieres escuchar y vas de necio y vas de regreso y ahora vas para adelante y 6 para atrás. ¿Y por qué, Señor? Bueno, pues porque no lees, porque no escuchas, porque mi camino es recto, no hay para dónde desviarse. El mandamiento del Señor es puro. Y me gusta porque la NTV dice que los mandamientos del Señor son claros.
O sea, la Escritura, sí hay pasajes difíciles, no les vamos a negar que hay pasajes difíciles, pero todo lo que necesitamos y todo lo que es suficiente para que nosotros entendamos el tema central de la Escritura, que es la redención a través de su Hijo Jesucristo, está súper claro. Y cómo debemos nosotros actuar en consecuencia de lo que Jesucristo hizo por nosotros, está súper claro. A veces el pastor lo dice a broma, ¿no? No matarás, del griego, no vaciles, no mates a nadie. O sea, hay mandamientos tan claros que no hay por qué rebuscarle, pero no los leemos. 9, el temor del Señor es limpio. El temor del Señor que proviene del conocimiento y la comprensión, porque yo no sé si lo sepas, no es que le tengas un terror o un miedo al Señor, sino es un temor reverente. Señor, yo sé quién eres tú. Yo sé que el faraón, cuando se puso de necio, le mandaste 10 plagas y ni así, y le mataste a su hijo y ni así te reconoció. Yo sé también por tu palabra que cuando Job, que era un hombre justo, sin ton ni son se le murió todo, menos su esposa. Así que no quiero ser como el faraón, necio, ni quiero ser como Job, renuente. Ayúdame, Señor. Todo lo que tú necesitas está en la palabra. 1 Pedro 2, 1 al 2 dice, por tanto, desechen toda la malicia y todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación y deseen como niños recién nacidos la leche, y ahí por un adjetivo, pura. La leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ahí viene el huracán, que supuestamente va a entrar el lunes o mañana o martes, grado 2, y todos los que somos yucatecos y se respetan bien, y ya pasaron Isidoro, van a ir al súper a comprar, no sé por qué, papel sanitario, nunca lo entendí, globitos, ¿no? La donde va a ser su aguinaldo ahorita en esos 2 días, y enlatados. No sé quién compre jamón, no sé quién compre queso, carne, vamos a comprar carne para meterla al congelador. Pero los que ya vivimos Isidoro y nos quedamos 15 días o 3 semanas sin luz, sabemos que es lo último que tienes que comprar. Porque luego estás trague y trague carne para que no se eche a perder. O jamón y queso. Y entonces lo que estás haciendo, pues es irte a lo seguro. Algo que está puro, algo que está limpio, que sabes que cuando lo abras, bueno, ya pasaron 15 días de que lo compré. Sigue bueno el elote de lata. Sigue bueno el atún. Vámonos a comer. Y ni modo. La palabra de Dios es pura. No tiene contaminación. ¿Por qué crees que han pasado 2000 años? Y aquí seguimos. Y la seguimos estudiando. Y no pasa. Porque es pura. No caduca. Para todas las épocas es completa. Mateo 24, 35, el Señor Jesús dijo, el cielo van a pasar, la tierra va a pasar también, pero ¿saben qué va a durar para siempre? Mi palabra. Debemos procurar ir a la palabra, añorando que su Espíritu nos guíe para leer la Escritura sin prejuicios y sin nuestro marco contextual, que muchas veces puede venir adulterado. A veces nosotros vamos a la Escritura tratando de encontrar que apoyen en mis ideas. ¿Ya ves? Dice la Biblia que te tienes que sujetar a tu marido. Sí, pero dice que tú me tienes que pastorear. ¿En dónde? Utilizamos la Escritura para nuestro propio beneficio. La adulteramos. Le metemos de nuestra cosecha. Es como que yo me quiera comprar un pantalón 32, hermanos, y me lo quiera poner. Así se ven tú metiendo tus ideales en la Escritura. El humanismo. El otro día escuché a una persona decir, ¿ya lo vieron? En la Biblia dice que este modelo educativo está, ¡pip! No lo diré. Y yo así de, ¿cómo? No de eso trata el texto. Pero traes tu humanismo a la Escritura. Y no. La Escritura es pura, sin contaminación.
Los juicios del Señor son verdaderos y son justos. La palabra de Dios no tiene errores. Lo que Dios dice es verdad, es real y es correcto. Romanos 3:4 dice, antes bien se ha hallado Dios como verdadero y que aunque todo hombre sea hallado mentiroso. ¿Cómo estás con eso? Si hay un conflicto en lo que tú piensas y lo que la Biblia dice, ¿quién crees que está mal? Pues tú, ¿no? No, pero es que, no te pelees con tu líder de célula. No le estés rebatiendo cosas. Es que yo vi en Discovery Channel que Dios es cualquier energía. No, espérate. No es lo que dice la Escritura. Aquí está. Es la palabra de Dios. ¿Dónde dice que Dios es una energía? ¿Dónde dice que la acupuntura es buena para la ansiedad? Echa sobre el Señor tu carga, echa sobre el Señor toda tu ansiedad. Ah, no. Lo que tengo es que ir a terapia, ir al psicólogo, ir al gimnasio a hacer ejercicio, porque luego se generan muchas toxinas que te dan ansiedad. Y entonces comienzas a meterle cosas que nada que ver. Haz ejercicio por mayordomía, no hagas ejercicio por ansiedad, porque Dios te dice, no te afanes. Siguiente, Gadi, porfa. Y esta es una fórmula, apréndetela. La palabra de Dios, quítale tu opinión, no la queremos. Es que yo pienso, no. ¿Qué dice el texto? Quítale las cosmovisiones no bíblicas y filosofías humanistas y entonces vas a tener sola Escritura. Uno de los temas que me ha estado apasionando, pero porque lo estoy viviendo todos los días, es la paternidad. Y escuchas a muchos papás decir, es que no hay un manual para ser padres. ¿Ah, sí? ¿Que la Escritura no tendrá algo que decir con respecto a la paternidad? Y entonces, ¿sabes qué haces? Malcrías a un niño porque supuestamente no hay un manual para ser padre. Y cuando llega adolescente, lo quieres corregir, pero entonces no tú, se lo mandas al pastor a consejería. Y ahí está Marcial sufriendo con los adolescentes. O Beto. Estudio 9. Edad de oportunidad. Sí, hermano, la edad de oportunidad empezó desde que empezó a respirar tu hijo. Desde ahí ya es oportunidad para que empieces a pastorearlo. No cuando ya está... Como si... A veces vivimos como si el evangelio no fuera para los niños. Está chico para entenderlo. Pero no. Porque no está chico para pecar. Y entonces... No, porque la Biblia dice que debemos disciplinar a los niños, pero yo soy de crianza positiva, crianza respetuosa. Yo no le digo que no al niño, al revés. Yo le digo las razones por las cuales no debe hacer las cosas, para que entonces él en conciencia y reflexión, es un niño de 6 meses metiendo el dedo en el enchufe. Él va a pedir perdón cuando sienta pedir perdón. Capítulo y versículo. Yo no le voy a pegar al niño porque lo traumas. Capítulo y versículo. ¿Con qué te estás casando? No, el niño se va a desarrollar a su tiempo, cuando él quiera. No hay que presionarlos, vato. A los 14 años los niños ya eran maduros en el pueblo hebreo. Órale, a trabajar. Y si te descuidas, te caso. Hoy tenemos la adolescencia a los 40 años. Solo entren a las redes sociales a ver a quién siguen sus hijos. Y van a ver que son vatos de 40 años que siguen jugando videojuegos, haciendo animaciones tontas, porque el negocio de los niños es buenísimo, hermanos. ¿Quieren ser millonarios? Ahí les va el tip. Hagan un canal de YouTube en donde parezcan retrasados mentales que les guste a los niños. Porque el niño no dice, este ya lo vi. El niño, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y un niño te puede hacer 1000 vistas en un mes.
Y si son 1,000 niños, ya tienes 1,000,000. Ahí se las dejo al costo. Me pasan las regalías cuando les llegue su canal de YouTube. Pero no, imagínate, si tú no estás educando a tu hijo, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de él. Pero no, mi opinión es que a una amiga le funcionó los matrimonios. ¿Cómo solucionan sus problemas los matrimonios? Bueno, lo primero que hacemos cuando tenemos un conflicto es no nos hablamos, ¿no? Dejamos pasar un día, que las cosas se relajen y al día siguiente le pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, yo también, perfecto. Y ya está, problema resuelto. No sé quién hizo eso, pero tiene razón. En 3 meses los vamos a ver en consejería llorando. Porque cuando ahora sí hubo algo que te importó más, la esposa no perdona y saca la lista. Y porque no aplicamos el perdón de la Escritura y porque no aplicamos la gracia para tratar los problemas. Oye, si tienes un problema, ve y háblalo con tu esposa. En el amor de Dios y exhórtala a través de la palabra. Pastoréala, no. Entierra el problema. Ve al psicólogo. Psicólogo de pareja. ¿Y saben a qué van? Bueno, en consejería también lo hacen. A hablar mal uno del otro. Y no eso es lo que la Escritura dice. Último, suficiente. Gracias, Gadi. Ya vimos de quién es la palabra. Ya vimos las características: perfecta, confiable, recta, clara. Ahora vamos a ver lo que produce. Las enseñanzas del Señor son perfectas ¿para qué? Díganlo con fe, hermanos. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón y los mandatos del Señor son claros. Dan buena percepción para vivir. Y voy rápido. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Cuando estás en tus momentos de crisis, cuando estás en tus momentos de depresión, ansiedad, angustia, temor, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando estás en conflicto de conciencia, cuando estás en un conflicto con tus hijos, con tu esposa, con el trabajo, ¿a quién acudes? ¿Qué voz escuchas? Aquí te lo está diciendo el Salmo. Las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan tu alma. ¿Qué voz escuchas? Escuché el otro día un podcast de cómo vencer la ansiedad y cómo ser una mejor persona cada día. Y ahora me levanto con buenos hábitos. Tiendo mi cama, lavo mis dientes, me baño y me voy al trabajo. Paso a Starbucks. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ve a la Escritura. Reaviva tu alma en la Escritura. Cuando tengas sed, di como el salmista: Señor, como un siervo bramo. Estoy aquí vociferando. ¿Por qué? Porque tengo sed. Tengo sed de ti, Señor. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Escucha esto. La palabra de Dios tiene el poder para convertir a un ignorante, a un necio en sabio. Para convertir la inmadurez en madurez. La inconstancia en persistencia. ¡Qué glorioso regalo tienes! Es la palabra de Dios. Ella te va a transformar. Eras menso, ahora ya no. Seguías tu propia opinión, ahora ya no. Hace sabio al sencillo. Y aquí no está hablando de cómo te vistes. No, aquí está hablando de una persona vaciada. Una persona temerosa. Una persona como Efesios, que dice que es llevada por las olas. No sabe qué creer. Hoy hay mucho ruido afuera, hermanos. De verdad hay mucho ruido. De corrientes que quieren hacer que te soluciones tu vida.
pero la palabra de Dios es poderosa para hacerte sabio. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Y qué dice? Traen alegría al corazón. ¿Te imaginas en una casa a un esposo que pastorea con amor a su esposa? ¿Y a una esposa que es sumisa en consecuencia de eso? ¿No sería un hogar con mucha alegría? Todos así de... No lo sé, no sé qué es eso. Hijos que obedezcan y honren a sus padres, solo porque la Biblia lo dice, Éxodo 20:12 y Colosenses 3:20. Hijo, anda a recoger tu cuarto. Claro, Padre, quiero honrarte a ti y honrar al Señor. ¿Sí o no traería felicidad, Jesús? Que nuestros conflictos se resuelvan cuando ambas partes estén dispuestos a perdonar. No sé si han visto un video, hay un video que ahorita se volvió muy viral, en donde dice el mejor diálogo de la historia. Es un vato que va en moto y un señor que no se fija en el semáforo y cruza y el vato lo atropella. Y el señor le dice, hey, ¿qué onda? Y pues es que no viste el semáforo. Oye, sí, perdóname, no vi el semáforo. No, tú también perdóname a mí porque pues no te vi y además iba muy rápido. Y se dan la mano y se van. Y entonces, ¿y los golpes? Y la policía y el señor demandando al de la moto. O sea, ¿qué pasó? ¿Te imaginas que los conflictos se resuelvan? No, ¿sabes qué? La regué. Yo también, perdóname. No, eso trae alegría. Que no nos afanemos por qué vamos a vestir, por qué vamos a comer. Que cuando nuestra fe es probada a través de la dificultad, experimentemos gozo en medio de esa prueba. ¿Te suena utópico? Son los mandatos de la Biblia. Santiago 1, cuando pasen por pruebas, experimenten gozo. Mateo 6, no te afanes. Mateo 18, resuelve tus conflictos para ganar a tu hermano. El problema es que corremos en la dirección contraria a lo que la Biblia dice y queremos ir en nuestro propio camino. No vamos a la palabra para no ser confrontados. Creemos en nuestra propia opinión y como no estamos alineados a la voluntad de Dios y vas caminando como un ciego cuando las cosas no suceden como tú quieres, en lugar de encontrar la alegría en el corazón, vas a encontrar frustración, vas a encontrar tristeza, vas a encontrar amargura. Por último, los mandatos del Señor te traen una buena percepción para vivir. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Apúntalo si eres papá. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y escucha para qué te es útil. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. No necesitas libros de psicología. No necesitas un psicólogo. Deja de trabajar tanto. Deja de idolatrar tu trabajo y el dinero y ponle atención a tus hijos. Ponle atención a tu esposa. Congrégate en una iglesia. Lee tu Biblia. Tira tu ídolo. Segunda de Pedro 1, versos 3 y 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Dios ya nos dio todo, Dios nos capacita mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, hermanos, para que nosotros seamos partícipes en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Siguiente, Gadi. Jesús. Jesús es la verdad que necesitas, hermano. Es la verdad que necesitas, en la cual necesitas andar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesús es el pastor. Jesús es el buen pastor, que cuando Él habla, que cuando su palabra es expuesta, sus ovejas, ¿sabes qué hacen? Lo escuchan y lo siguen.
¿Cómo estás con eso? Y sabes que está padre porque además no estás solo, porque Jesús es el que intercede para que tú puedas obedecer. Juan 17:17, en la oración antes de sus discípulos: Señor, no solo te pido por estos, sino te pido por todos los que me diste, incluidos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tienes a Jesús de tu lado. Ahí está Él, pidiéndole a Dios que te santifique, que te quite lo necio. Siguiente, Gadi. Para llevar reformado, en carreta y no moto. ¿Qué voz estás escuchando? No hay sordos espirituales, hermanos. De verdad, no hay sordos espirituales. Aunque tú digas que nadie guía tu vida, sí hay alguien. Alguien está influyendo en ti. ¿Qué voz estás escuchando? Si no estás yendo a la Escritura, ¿qué voz estás escuchando? ¿Quién es la autoridad en tu vida que rige la forma en la que piensas y vives? ¿Quién es? Analízalo. Si eres un cristiano que no va a la palabra, que no tiene el anhelo de leer la Biblia, que lo va a hacer nada más cuando le nazca, siéntate a esperar. Por último, ya lo dije 3 veces, pero esta es la última diapositiva. La sola Escritura es un recordatorio de lo necesitado que estamos de escuchar la voz de Dios todos los días. Hermano, te debe dar un terror empezar tu día sin dirección. Es como que tú te subas a un auto sin volante y aceleres. Sola Escritura es un recordatorio de que necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días como una fuente de autoridad. No es un libro de buenos consejos. Si tú has creído en Jesucristo como tu Rey y tú empiezas tu oración como Señor, no le estás diciendo Señor porque es un don ya grande. Le estás diciendo Señor porque Él es tu Señor, tú eres un esclavo de Él. Entonces su palabra es tu autoridad única y suficiente para encontrar alivio, gozo y dirección para vivir nuestras vidas de una forma sabia. Sola Escritura, hermanos. Que no se nos olvide. Cállate la boca y deja que Dios hable. Sé tardo para hablar y pronto para escuchar. Proverbios dice que el necio desecha el consejo y la disciplina, pero el sabio la abraza. El que ama el conocimiento, ama la disciplina. Vamos a orar.